Sesión 3. Razonamiento verbal. Profesor Brian López Valencia. Temas. Principios básicos de la sintaxis. Propiedades de la redacción. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas estas unidades. Entre todas estas unidades, es decir, la sintaxis es la encargada de determinar cómo deben acomodarse las palabras, cuáles van antes o después de las otras para que lo que expresemos tenga sentido. Nuestro idioma nos lleva a redactar las ideas en función de las palabras que significan, dependiendo de su clasificación. A esta redacción de ideas se les denomina enunciados, los cuales son secuencias de palabras con valor comunicativo y completo. ¿La oración? Una oración es una estructura gramatical formada por un sujeto y un predicado. Cada oración puede tener un solo núcleo verbal y a cada verbo le corresponde solo un sujeto, es decir, si un enunciado contiene varios verbos se considera entonces que se compone de varias oraciones. Ejemplo de oraciones simples. Cuidado con el perro. El hombre sufrió un accidente automovilístico. Alejandra no quiere participar del concurso. El arquitecto se fue de vacaciones. El restaurante está repleto de gente. La mujer no tuvo suerte. Antonella egresó del jardín de infantes. Mi madre ya hizo las compras para la cena. Ella compró un pastel para el cumpleaños de su hija. Recordemos. Las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo o una perífrasis verbal. Actividad. Identifica los verbos en las oraciones siguientes. Oraciones simples. Esas plantas no necesitan mucha agua. Las plantas decoran toda la sala. Las recetas de mi madre son exquisitas. Ayer llamó su padre. La banda tocó durante toda la noche. De chica, solía pasear por la costa. Las casas de mi barrio son muy lindas. El club permanecerá cerrado durante enero. El mar estaba tranquilo esa tarde. El sol salió a las 6:45 horas el día de hoy. Oraciones simples, respuestas. Necesitan. Decoran. Son. Llamó. Tocó. Pasear. Son. Cerrado. Estaba. Salió. Oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son aquellas que presentan más de un verbo conjugado. Por ejemplo, mi amiga llegó tarde, y sus padres se enojaron. Ejemplos de oraciones compuestas. Las mascotas ladraban sin cesar, el vecino se quejó con sus dueños. Amalia es una buena amiga, pero Clara no lo ve. La joven lloró toda la noche, pero su amiga logró consolarla. La madre cuenta un cuento y la niña junta sus juguetes. Ana prepara la comida y Pedro se ocupa de la mesa. Andrea comió mucho y debió tomar un té digestivo. Cada mañana Teresa y Antonio desayunaban juntos, pero el silencio se hizo presente de a poco. Los niños no quieren quedarse en casa, aunque el día esté lluvioso. Los perros robaron la comida y luego huyeron. Mi madre viajó a Bucios, mientras que mi padre se fue a Canadá. Actividad. Identifica los verbos en las siguientes oraciones. Recuerda que son más de uno en cada una. Oraciones compuestas. La niña sintió mucho miedo, su hermano mayor se rió de ella. Al cerrar las persianas, el viento comenzó a soplar con más fuerza y escuchamos un ruido muy fuerte. Constanza se enamoró de Juan, él solo piensa en Sofía. El pasajero perdió el bus y la empresa no se hace cargo. El diario publicó una nota que el editor había prohibido. La comida estaba demasiado salada, los invitados casi no comieron. El dinero estaba en la caja de seguridad y el sospechoso lo sabía. Ella se quedó dormida, él la miró con amor. Cometió un error y su amigo no quiere perdonarla. La muchacha pintó un cuadro hermoso y se siente orgullosa. Oraciones compuestas, respuestas. Sintió. Rió. Cerrar.
Soplar. Escuchamos. Enamoró. Pensa. Perdió. Hace. Publicó. Había. Estaba. Sabía. Dormida. Miró. Cometió. Quiere. Pintó. Siente. Sintagmas. Un sintagma es una palabra o una combinación de palabras que se organizan alrededor de un núcleo y desempeñan alguna función sintáctica dentro de la oración. Cada sintagma está formado por un núcleo sintáctico que determina el tipo de sintagma al que se le pueden añadir otras palabras. Por ejemplo, el sintagma nominal tendrá como núcleo un sustantivo. Tipos de sintagmas. Los sintagmas se clasifican en sintagma nominal. El núcleo es un sustantivo. Sintácticamente, puede funcionar como sujeto. El nombre debe concordar en persona y número con el verbo. Por ejemplo, el vaso estaba vacío. // los vidrios fueron rotos por los propios inquilinos. Complemento directo. Se puede sustituir por lo, la, los, las si la oración no posee un verbo copulativo. Por ejemplo, pateó la pelota roja. // Victoria vendió la mesa y las sillas que tenía en la sala. Complemento circunstancial. Añade información sobre las circunstancias en las que se lleva adelante la acción. Por ejemplo, la semana pasada, Pablo y yo fuimos a pescar. // cenamos en el lugar de siempre. Complemento predicativo. Expresa una cualidad, propiedad o estado del sujeto o del complemento directo, con los que debe concordar en género y número. Por ejemplo, lo nombraron presidente de la comisión. // Roberta salió muy sonriente en la foto. Atributo. Se puede sustituir por lo y aparece con verbos copulativos. Por ejemplo, estas son buenas noticias. // los anteojos fueron la salvación. Sintagma adjetival. El núcleo es un adjetivo. Sintácticamente, puede funcionar como atributo o predicativo subjetivo. Se puede sustituir por lo y está introducido por verbos copulativos. Por ejemplo, el paciente parece estable. // está cansado de pelear todo el día. Complemento predicativo. Concuerda con el núcleo del sujeto o con el del complemento directo. Por ejemplo, vimos el auto nuevo. // camino muy feliz a tu lado. Sintagma verbal. El núcleo es un verbo. Sintácticamente, puede funcionar como predicado nominal. Se forma con un verbo copulativo y un atributo, también pueden aparecer otros complementos del verbo. Por ejemplo, este plato está delicioso. // el perro parece valiente. Predicado verbal. Se forma con un verbo predicativo y cualquier complemento, salvo el atributo. Por ejemplo, Betiana salió corriendo a buscarlos. // la peluquera le dejó el pelo demasiado corto. Sintagma adverbial. El núcleo es un adverbio. Sintácticamente, puede funcionar como atributo. Se puede sustituir por lo y aparece con verbos copulativos. Por ejemplo, el niño es tan inteligente. // los asientos están cerca del escenario. Complemento circunstancial. Describe circunstancias en las que se desarrolla la acción. Por ejemplo, han dejado los malos recuerdos muy atrás. // tenemos que salir más temprano. Sintagma preposicional. El núcleo es una preposición. Sintácticamente, puede funcionar como complemento régimen. Por ejemplo, mi madre no cree en los extraterrestres. // es algo generalista decir que los ricos carecen de empatía para con la clase popular. Complemento directo. Únicamente de persona. Por ejemplo, el niño abrazaba a su mamá. // Mirta llevó a los chicos al cumpleaños. Complemento agente. Solo con la preposición por. Por ejemplo, los gatos fueron rescatados por los bomberos.
// el crimen fue descubierto por el investigador. Actividad. Identifica en las siguientes oraciones los sintagmas nominales. Recordemos. Un sintagma nominal es una estructura que tiene un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada como núcleo o elemento de mayor jerarquía. Por ejemplo, el hijo de la vecina es muy inteligente. Oraciones con sintagmas nominales. El guerrero ganó todos sus combates. El joven está comiendo una manzana. El restaurante cerrará sus puertas a la medianoche. La banda de rock presentó su último disco en un concierto inolvidable. La mujer de cabello oscuro es mi madre. Compraremos una casa enorme para toda la familia. Estuvieron juntos toda la tarde y ya no quisieron separarse más. Las vacaciones en la playa deberán postergarse hasta el año próximo. El ruido del tránsito era muy molesto en ese barrio. Respuesta. Identifica los siguientes sintagmas verbales. Recordemos. El sintagma verbal es una estructura cuyo núcleo es un verbo, que es el único elemento imprescindible para formar una oración. Dicho verbo debe concordar en persona y número con el núcleo del sintagma nominal que funciona como sujeto. Por ejemplo, el niño pateó la pelota con todas sus fuerzas. Un sintagma verbal puede estar formado de dos maneras. Por un verbo único. Por ejemplo, el niño creció. Por uno o más verbos acompañados de otras palabras que lo modifican. Por ejemplo, la muchacha salió rápidamente a la calle. Oraciones con sintagmas verbales. La noche resultó mejor de lo que él esperaba. Los jugadores de la selección tuvieron un día de descanso. La calle está desierta. El joven rindió bien el examen final de su carrera. Los alpinistas se quedarán sin provisiones en cualquier momento. El esfuerzo colectivo ha rendido sus frutos. La joven no deja de pensar en su amado desde el preciso instante en que lo conoció. El color de la chaqueta no combina con el del pantalón. El restaurante permanecerá cerrado por un mes. La empatía ha salvado a más de una persona. Respuestas. Identifica los siguientes sintagmas adjetivales. Recordemos. El sintagma adjetival, también llamado sintagma adjetivo, es aquel que tiene un adjetivo como núcleo o palabra de mayor jerarquía de la estructura. Por ejemplo, el libro le resultó sumamente interesante. Un sintagma adjetival puede estar formado de dos maneras. Por un adjetivo único. Por ejemplo, la casa de sus padres es enorme. Por un adjetivo acompañado de otras palabras que lo modifican. Por ejemplo, estaba muy cansado de tanto trabajar y decidió irse a su casa. Oraciones con sintagmas adjetival. La carretera era peligrosa de verdad. El cielo había tomado un color naranja claro que anunciaba el atardecer. El hombre llegó muy contento a su casa, después de una jornada agotadora. La niña estaba un poco aburrida porque no había nadie para jugar. Le regalaron unas flores muy bonitas para su cumpleaños. El jefe está harto de que sus empleados no lleguen en horario. La película les resultó demasiado larga. La mujer estaba preocupada por sus hijos y no pudo dormir en toda la noche. El muchacho es muy bueno en todos los deportes. Qué lindo sería poder irnos de viaje. Respuestas.
Identifica los siguientes sintagmas adverbial. Recordemos. El sintagma adverbial es una estructura que tiene un adverbio o una locución adverbial como núcleo o palabra de mayor jerarquía. Por ejemplo, el hospital queda demasiado lejos de aquí. Un sintagma adverbial puede estar formado de dos maneras. Por un adverbio único. Por ejemplo, los bomberos llegaron pronto al lugar del hecho. Por un adverbio acompañado de otras palabras que lo modifican. Por ejemplo, estaba muy cerca de lograr los objetivos que se había propuesto. Oraciones con sintagmas adverbial. Nos encontraremos cerca de la entrada del cine para comprar los tickets. El retrato del prócer debe estar colgado más arriba de lo que está ahora. El final se siente demasiado cerca y todos están nerviosos. Vive muy lejos de aquí, no podrá llegar con la luz del día. La ayuda llegó demasiado tarde, ya no la necesitamos. El médico vio al paciente y notó que estaba bastante mal. Corrieron mucho y ahora precisan descansar. La biblioteca está cerca de la escuela, se puede llegar a pie. La niña halló el juguete que había perdido debajo del sofá. Las lluvias rápidamente provocaron inundaciones en toda la región. Respuestas. Identifica los siguientes sintagmas preposicional. Recordemos. Un sintagma preposicional, también llamado sintagma prepositivo, es una estructura que está introducida por una preposición o una locución prepositiva que funciona como núcleo. Por ejemplo, la casa de mi hermano es muy hermosa. Por lo general, la preposición está seguida de un sustantivo o un sintagma nominal, aunque no siempre es así. Por ejemplo, desde su ventana, veía la luna y las estrellas. Los elementos que forman un sintagma preposicional son: enlace. Se trata de la preposición o la locución prepositiva que introduce el sintagma. Por ejemplo, el vecino de enfrente está enojado. Término. Es todo lo que sigue a la preposición y en la mayoría de los casos se trata de un sintagma nominal, pero también puede aparecer un sintagma adjetival o un sintagma adverbial. Por ejemplo, desde ahora, estaremos siempre juntos. Oraciones con sintagma preposicional. La vida de campo es mejor de lo que ella esperaba. A mi padre no le gustan las sorpresas. El atleta competirá hasta que su cuerpo ya no le responda. El esfuerzo del hombre fue reconocido por todos. Encontrémonos para conversar un rato. Desde que la vio, no deja de pensar en ella. Salió de su casa y se dirigió a la clínica. Quedó estupefacto ante la evidencia irrefutable. El muchacho ha conversado con sus compañeros y entre todos llegaron a un acuerdo. El color del automóvil no termina de convencerlo. Respuestas. Una vez que tenemos nuestros sintagmas con su significado claro, entonces podemos unirlos para formar oraciones y enunciados. Ejemplo. La pandemia del nuevo coronavirus puede controlarse en Europa sin necesidad de paralizar toda la sociedad, ya que las autoridades están más preparadas y existe un mayor conocimiento de la enfermedad, dijo la OMS el jueves.
En este caso podemos identificar los siguientes síntomas. La pandemia del nuevo coronavirus es un sintagma nominal, puede controlarse, sintagma verbal, en Europa, sintagma preposición, sin necesidad. Sintagma preposición, también de paralizar toda la sociedad, sintagma proposicional, ya que es una locución conjuntiva nosotros la tomaremos como un sintagma, aunque algunos clasifican también los sintagmas conjuntivos. Las autoridades, sintagma nominal, están, sintagma verbal, más preparadas, sintagma adjetival y es una conjunción, existe sintagma verbal, un mayor conocimiento, sintagma nominal, de la enfermedad. Sintagma preposición, dijo, sintagma verbal, la OMS, sintagma nominal, el jueves, sintagma nominal. Dato. Identificados los sintagmas podemos reconstruir la idea con un orden distinto sin que pierda su significado original. Esto nos ayuda cuando los textos que leemos resultan muy complejos para nosotros y tenemos dudas sobre la idea que da. Un consejo que les doy es construir y reconstruir oraciones con la estructura básica, iniciar con los sujetos los cuales siempre serán sintagmas nominales, continuar con los verbos es decir sin par más verbales y al final agregar lo demás. Tomando esto en cuenta, podemos ordenar el texto de la siguiente manera. La pandemia del nuevo coronavirus puede controlarse sin necesidad de paralizar toda la sociedad. Las autoridades están más preparadas, existe un mayor conocimiento de la enfermedad. La OMS dijo el jueves. Se deja, en Europa, fuera porque ese sintagma no solamente aplica a la primera oración, sino a las tres primeras. Cuando sucede esto, podemos localizar ese sintagma al inicio, para que contemple todas las demás. Un texto reconstruido entonces, puede quedar. La OMS dijo el jueves, que, es necesario agregar esta conjunción para mantener el sentido. En Europa, introducimos el sintagma preposicional entre comas ya que es una especificación que dio la OMS. Lo siguiente no sucederá en todo el mundo, sino en Europa. La pandemia del nuevo coronavirus puede controlarse sin necesidad de paralizar toda la sociedad. La OMS dijo el jueves que, en Europa las autoridades están más preparadas y la OMS dijo el jueves que, en Europa existe un mayor conocimiento de la enfermedad. A este texto se le denomina marcador sintáctico y nos ayuda a darle sentido a las ideas que leemos, o incluso a las que queremos expresar. Los marcadores sintácticos son muy útiles para elaborar organizadores gráficos como mapas conceptuales y cuadros sinópticos e incluso para elaborar resúmenes. Propiedades de la redacción. Propiedades de los textos. La comunicación escrita tiene unas propiedades que le son características y que, al momento de escribir, no podemos prescindir de ellas. Propiedades del texto. Todos los textos escritos deben cumplir con unas propiedades que, al momento de elaborarlos, deben estar presentes a lo largo de nuestros escritos. Ahora bien, los textos escritos que producimos, trabajos, informes, ensayos, cuentos, argumentaciones, reflexiones, por obligación, deben pasar por las siguientes 4 propiedades: adecuación, cohesión, coherencia y corrección gramatical. Adecuación. Dentro de una región, no todas las personas hablan y escriben del mismo modo, como tampoco utilizan la lengua de la misma forma. La adecuación es la propiedad que se encarga de 2 aspectos, la variedad y el registro. Variedad. Es la clase de lenguaje que se debe utilizar y puede ser estándar o dialectal. Estándar, es un lenguaje común, uniforme, entendible por cualquier tipo de hispanohablante, sin modismos, regionalismos, tecnicismos. Dialectal, es un lenguaje que está repleto de términos extraños como cultismos, jergas estudiantiles y profesionales, regionalismos, modismos, argots y tecnicismos. Aquí también entran todos esos términos a los que se les da un significado muy diferente al que tienen en el diccionario. Registro. Es la forma como se debe utilizar el lenguaje y puede ser, general o específico, determinado por el tema del que hablamos o escribimos, objetivo o subjetivo, determinado por el propósito perseguido, informar o convencer, formal o informal, determinado por la relación entre los interlocutores, y oral o escrito, establecido por el canal de comunicación. Tipos de registros. General.
Es un escrito donde se manejan varios temas a la vez, sin dedicarse a uno en específico. Nota, nos debemos cuidar mucho de este tipo de textos. Específico. Es un escrito donde se maneja y desarrolla un único tema. Este es el tipo de textos que, generalmente, realizamos. Objetivo. Es un escrito donde se le da importancia al objeto de conocimiento. En este tipo de textos no está presente la opinión del autor. Es un escrito objetivo e imparcial. Subjetivo. Es aquel escrito donde prima la opinión del autor y puede variar por sus costumbres, formas de pensar, ideologías y creencias. Es un texto subjetivo y parcial. Formal. Es aquel escrito donde se presenta un lenguaje serio, culto, riguroso, dirigido a un público selecto. Informal. Es un escrito donde se presenta un lenguaje cotidiano, popular, ameno, coloquial, familiar, dirigido a un público común. Coherencia. Es la propiedad del texto donde se selecciona la información importante, relevante, de la no importante, irrelevante, y, además, se encarga de organizar la estructura comunicativa del texto, título, índice, introducción, prólogo, capítulos, apéndices, conclusiones, referencias. Cuando escribimos debemos ser lo suficientemente maduros, como para darnos cuenta de que mucha de la información que, a veces, presentamos, puede ser redundante y repetitiva. Ahora bien, los textos, por más cortos que sean, deben cumplir con unas partes mínimas, título, párrafo de introducción, párrafos de desarrollo de la idea y el último párrafo debe dar cuenta de la conclusión. Cohesión. Es la propiedad del texto que consiste en conectar las diferentes frases entre sí por medio de las formas de cohesión existentes. Existe la creencia en la gente de que las formas de cohesión son solo los signos de puntuación y las conjunciones, cuando cada elemento de la oración conecta, pronombre, verbo, adjetivo, adverbio, contracción, conjunción, signos de puntuación, artículo, elipsis, deixis o deixis, anáforas, sinónimos, antónimos, hipónimos e hiperónimos, entre otros. Pronombre, es el que reemplaza al sustantivo o al nombre. Se emplea para hacer referencia a las personas, animales o cosas, pero sin nombrarlas. Ejemplos: yo, tú, él, nosotros, estos, quién, quiénes, aquel, aquellos, esa, mío, tuyo, alguno, algunos. Verbo, es un término que denota acción o cualidad. El verbo sufre accidentes gramaticales, variaciones, cambios, en cuanto a persona, número, tiempo, modo y aspecto. Ejemplos: ser, estar, comer, tener, leer, bailar, estudiar, nadar, comprar, ver, tener, practicar, vivir. Adjetivo, es el que califica o determina al sustantivo. Denota cualidades, propiedades y relaciones de variada índole. Califica en cuanto a que le asigna una cualidad al sustantivo. Ejemplos: mismo, bonito, culto, mayor, espontáneo, crítico, numérico, grandísimo, máximo, exquisito, óptimo, maravilloso, genial, común. Determina en cuanto a que le asigna cantidad al sustantivo. Ejemplos: 10 pesos, 3 colores, 20 sillas, 11º aniversario, 22º seminario. Adverbio, es el que modifica a un verbo, a un adjetivo y hasta a un mismo adverbio. Ejemplos: tanto, como, peor, así, lentamente, aquí, allá, ya, ahora, donde, muy, rápidamente, primeramente, mucho, poco, muy, más, no, sí, nunca, siempre, todavía, aún, demasiado, segundo. Contracción, es un hecho morfofonológico, de forma y sonido, que consiste en unir dos palabras, para formar una sola. En el español solo hay dos formas reconocidas de contracciones: al, formada por la preposición a más el artículo el, y del, formada por la preposición de más el artículo el. Sus usos son obligados. Ejemplos: voy al trabajo, vengo del centro de la ciudad. Conjunción, son términos que carecen de contenido significativo y se utilizan para unir palabras, frases y oraciones. Ejemplos: y,
ni, que, o, u, pero, más, sin embargo, aunque, sino que, más bien, que, con que, porque, aun, sí. Signos de puntuación son un conjunto de signos gráficos que nos ayudan a pausar correctamente las diferentes frases entre sí, ejemplos, coma, punto seguido, punto y aparte, punto final, dos puntos, puntos suspensivos, raya, guión, paréntesis, comillas, signos de interrogación, signos de admiración. Corrección gramatical. Es la propiedad final del texto y consiste en releer el escrito después de haberlo concluido, para empezar a revisar la forma y corregir lo que no está bien escrito o mal redactado. Todos los textos que realizamos deben haber pasado por esta propiedad, pues su uso es necesario e indispensable para que nuestros escritos queden impecables. Para concluir este tema, cabe recordar que no podemos escribir de la misma forma en la que hablamos y es, precisamente, lo que está pasando en la actualidad. Miremos ahora el siguiente cuadro, donde se muestran las diferencias contextuales entre el código oral y el escrito. Código oral. El canal de utilización es auditivo, o sea, que el sentido que funciona es el oído. Código escrito. El canal de utilización es visual, o sea, que el sentido que funciona es la vista. Código oral. Se reciben los códigos uno tras otro, como quien dice, sucesivamente. Código escrito. Se reciben los códigos todos a la vez, como quien dice, simultáneamente. Código oral. Existe la interacción. Código escrito. No existe la interacción. Código oral. Utilización de un lenguaje no verbal o extralingüístico, aquel que se hace por medio de símbolos, señales, formas de accionar, gesticular y entonar, maneras de vestir, en fin, todo ese lenguaje extra que se utiliza, pero donde las palabras no están presentes. Código escrito. Utilización de un lenguaje verbal o lingüístico, aquel que se hace por medio de palabras. Código oral. No hay cumplimiento en el orden o estructura de la oración. Código escrito. Se presenta un orden rígido en la estructura de la oración. Recuerda que este video lo puedes ver las ocasiones que así lo requieras.